bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es jueves 23 de junio, parece mentira, pero el tiempo ha pasado rápidamente, así como también muchos de los acontecimientos que nos han sorprendido en esta mitad de año 2022. Uno de los aspectos que nos ocupa esta semana y que prácticamente fue titular en cada uno de los periódicos de América Latina, de acá de Estados Unidos, es que hubo una ruptura de esa coalición que se había hecho gobierno en Israel. Hoy vamos a conversar con un sociólogo, con un experto en el área, que nos va a explicar exactamente qué es lo que está pasando en Israel, pero adicionalmente a ello vamos a aprovechar su conocimiento e información para tocar otros temas como el rol que está jugando Irán en América Latina, el acuerdo que los Estados Unidos y otras potencias quieren firmar con Irán, las consecuencias de ese acuerdo que, dicho sea de paso, ya había estado firmado durante el gobierno de Barack Obama. Y por supuesto no podemos dejar de tocar con él el tema del avión que está allá retenido en Argentina. Ya hemos visto cómo se ha querido implantar una narrativa que pareciera estar un poco lejana de los hechos reales. Así que con él vamos a conversar sobre todos estos temas. Antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, quiero pedirles que por favor se activen en el superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pido que si les gusta nuestro trabajo, compartan este video y regálenos un like. Quiero darle la bienvenida a sí mismo a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, así como también a todos los miembros de este canal y en particular a nuestros moderadores. Muchísimas gracias a nuestras llaves por acompañarnos en esta nueva emisión. Como les digo, nuestro invitado del día de hoy es el sociólogo Chichón Shamir, y él ha trabajado por largos años en la industria química, pero hoy en día está en Israel y es articulista. Yo los invito a que busquen su nombre y revisen el trabajo que viene realizando desde hace muchísimo tiempo. Bienvenido, Chichón. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. El gusto es mío. Un placer. Empecemos a la discusión para poner al día a nuestra audiencia sobre lo que ha ocurrido en Israel y que ha sido titular a nivel mundial. Y es que se rompió nuevamente esa coalición que ya lucía débil y que pues permite nuevamente convocar a un proceso comicial. Son muchas las interrogantes que se han planteado en función de la caída del gobierno, y quisiera que con detalle le pudieses explicar a la gente qué pasó, por qué se acaba la coalición y cuáles serían las consecuencias, no solamente para el pueblo israelí, que ya pareciera que está más o menos acostumbrado porque han sido más de 5 elecciones en un periodo muy corto, sino también para la lucha que se está aliada prácticamente a todos esos enemigos de Israel. Adelante. Y mil gracias nuevamente por estar con nosotros, chicos. Buenas tardes. Cuando uno habla sobre Israel en el mundo, dado que se trata muchas veces de un país lejano, que no implica que diariamente el público escuche sobre él, hay temas sobre los cuales no siempre se publica. La prensa trata de dar noticias rápidas y no puede profundizar. Yo voy a tratar de profundizar un poco. La composición del mapa político en Israel es una composición de centro-derecha y cada vez más. Es decir, las fuerzas laboristas que hubo en el país y que fueron fuertes a principios de hace 70 años, 60 años, 50 años, cada vez son menores, y un poco por la composición de las inmigraciones que llegaron de tales o cuales países, y otro poco por la continuación eterna, se puede decir, del conflicto con los palestinos. Las tendencias tienden a ser más nacionalistas. El representante político de esas tendencias nacionalistas en los últimos 20, 25 años es Netanyahu. Recuerdo al público que hasta hace un año, por un tiempo de 12 años, él fue el primer ministro. Y lo cierto es que a nivel internacional,
tuvo una muy buena presencia. A nivel interno, sus logros, digamos así, consiguieron unir a todos los grupos opositores para, en algo que se puede llamar, antes que llamarse una izquierda contra la derecha, se puede llamar una unión anti-Netanyahu. Lo cierto es que el primer ministro hizo tales o cuales, o supuestamente hizo tales o cuales acciones particulares relacionadas con la justicia, y eso provocó que lo que se llama la clase media, que tiende a querer que haya orden y democracia y tranquilidad y que no haya tensiones, quiso cambiarlo y tranquilizar un poco el país. El problema es que la fuerza de la derecha hizo que para juntar una oposición a Netanyahu y por su intermedio a la derecha, hubo que juntar 8 partidos políticos distintos, cuya composición desde el punto de vista ideológico viene desde la extrema izquierda hasta la centro derecha, incluso grupos de derecha bastante acentuada. El primer ministro hasta antes de ayer, es una persona muy de derecha, con un agregado que era necesario para conseguir la mayoría, que era la entrada de un partido árabe. La entrada del partido árabe provocó, en definitiva, unió a la derecha para negarse a esa entrada. Pero no solamente por el hecho de que se trate de un partido árabe, no es una cuestión racista, sino porque el partido árabe está todavía en el gobierno, en definitiva es lo que se llamaría los hermanos musulmanes, es la filial israelí de los hermanos musulmanes de Egipto, incluso de la Franja de Gaza, de lo que se llama el Hamas. Lo que creó un conglomerado que tiene 2 características, una que no está unido y otro que cada uno de los componentes que tiene su público y que lo votó, quiere satisfacer los intereses de su público. Para satisfacerlo, entonces tiene que elevar sus posiciones ideológicas. Al elevarlas, crea la oposición de otros grupos que están en el gobierno, y era evidente ya en el momento que comenzó el gobierno, hace un año y unos días, que tarde o temprano ese gobierno iba a caer. Iba a caer porque no responde a las necesidades del electorado, digamos así, y porque dado que dentro de ese gobierno existen partidos de derecha con miembros del Parlamento de derecha, la oposición no iba a tener demasiados problemas para en algún momento conseguir sacar de esa coalición gubernamental tal o cual miembro del Parlamento y en consecuencia hacerlo caer. En definitiva, fue eso lo que pasó. Yo pienso que más que lo que cayó por la oposición, cayó por las debilidades internas, intrínsecas de la coalición gubernamental. Hasta aquí sobre por qué cayó. Sobre el futuro, digamos así, no está nada claro. Existen 2 posibilidades. Una es lo que usted llamó la convocatoria de elecciones, pero también puede ser que no haya elecciones. Es decir, en estos mismos momentos en que nosotros estamos hablando, haya algún desarrollo, no imprevisto, pero un desarrollo que en este momento no existe, se habla de elecciones. Pero por otro lado, dado que hay 120 miembros del Parlamento y la coalición gubernamental tiene en este momento 59, entonces 59, 60, no es seguro cuál es la posición de tal o cual miembro del Parlamento, alcanza con que haya un nuevo candidato a pasarse a la oposición para que esa oposición pueda construir un nuevo gobierno sin llamar a elecciones, es decir, llegar a 61, 62 miembros del Parlamento. Y entonces, pero entonces, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a ser el nuevo primer ministro? El mismo Netanyahu, que fue echado hace un año y pico del gobierno. Por lo que la coalición gubernamental en este momento está haciendo esfuerzos a nivel del Parlamento mismo para impulsar 2 o 3 leyes digamos así, de urgencia que impidan, por ejemplo, es el caso más claro, que alguien que está acusado de haber cometido actos delictivos no pueda ser elegido como primer ministro. Y es evidentemente una ley personal destinada a Netanyahu. La pregunta es si van a conseguir hacerlo, porque dado que no tienen la mayoría, entonces muy probablemente no puedan adelantar. Es decir,
todo está es como se llamaría un flan, algo así, muy movido, y no es nada seguro que que la coalición tenga en este momento fuerza para llevar a cabo para pararlo a Netanyahu. Otro tema es que, por supuesto, los que están en este momento en el gobierno, especialmente los partidos que son más chicos, más pequeños, los miembros de ese parlamento, de esos partidos, entienden de que si va a haber elecciones, muy probablemente ellos desaparecerán del mapa político. Es decir, aquí no hay solamente un tema de los partidos políticos, sino también un tema personal de cada uno de los miembros del parlamento. Lo que hace que esa gente esté esperando ya recibir un teléfono de la oposición que le diga, bueno, si usted viene para nosotros le prometemos hacer algún tipo de funcionamiento en el próximo gobierno que nosotros vamos a poner. Eso en lo que respecta a esto. No sé si le he respondido a la pregunta. Sí, ciertamente una explicación bastante amplia de lo que está ocurriendo. Pero ahora le pregunto, en el caso del que hasta hace horas fue primer ministro, el señor Naftali Bennett, en su gobierno, dentro de la debilidad que había internamente, pareciera que la imagen de debilidad, y por supuesto del gobierno de Israel, se exportó hacia afuera. Al menos eso es lo que plantea la narrativa de muchos medios de comunicación internacional. Ahora la toma del poder, si se quiere, temporal por parte del canciller, ¿no traería en estos momentos algunas consecuencias para Israel, tomando en cuenta que en el escenario internacional hay demasiados conflictos, entre los cuales también está el avance de Irán, el papel que está jugando Rusia en Europa, las alianzas que se han establecido y un personaje que, aunque parece lejano en Israel, está haciendo una operatividad muy clara para Irán en América Latina, y me refiero a Venezuela, al régimen de Maduro. Entonces, se ve desde afuera el debilitamiento del gobierno israelita en el momento en el que se necesita mayor fortaleza, motivado al conflicto que hay desde el punto de vista geopolítico. Hay un poco de confusión entre el tema político y el tema militar. Es decir, el último año, justamente con el gobierno de Bennett, el confrontamiento militar con Irán no bajó de volumen. Es decir, actúa en forma distinta. Y eso tiene que ver con algo que caracteriza a la sociedad israelí, a la historia israelí. En definitiva, hay más generales en el gobierno actual, digamos así, que en el gobierno de Netanyahu. Es decir, de alguna forma, la participación a nivel militar del ejército israelí en lo que sucede en Irak, y no sé si ustedes lo saben, pero también en Irán, no sé si ustedes lo saben, pero también en Irak, y también en Siria, por supuesto, no disminuyó. Por lo contrario, actúan en forma distinta, pero sí a nivel político, especialmente por el hecho de que el que supuestamente va a cambiar a Bennett, que es Lapid, era el ministro, o es todavía, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, a nivel digamos así, de relaciones internacionales, él se ubicó y dado su representación, ubicó a Israel en una situación a favor de Estados Unidos mucho más de lo que era Netanyahu, que tenía una actividad, especialmente en la época de Obama y también en la época de Trump, actividad muy combativa, digamos así, incluso agresiva. Evidentemente, lo que sucedió como consecuencia de eso es que se lo vio como una debilidad de Israel, porque es cierto que dado que el ministro de Relaciones Exteriores
se alinea con Estados Unidos y Estados Unidos tiene una serie de, perdón por la expresión, de catástrofes a nivel internacional, entonces lo que pasa con Estados Unidos pasa con Israel en definitiva, es decir, el actual, sin entrar a criticar al presidente de Estados Unidos, pero sí discutiendo con sus acciones. Hay una serie de acciones que hizo el presidente de los Estados Unidos que provocaron que Israel, al alinearse con él, se alinea con algo que se lo ve como más débil, como más en tendencia a caer. Y eso influye también en el tema de Irán, pero a nivel de las declaraciones. Es decir, al mismo tiempo que Israel, desde el punto de vista militar, actúa, desde el punto de vista político, se cayó la boca, como se diría, y eso hace que, por lo menos en comparación con lo que sucedía en la época de Netanyahu, y eso hace que los Estados Unidos demócratas, digamos así, aprovechan eso para explicar como si el gobierno de Israel no se negaría a lo que sucede, a una posibilidad de acuerdo entre los 5 más Irán, digamos así. No sé si me explico. Es decir, una cosa es lo que los Estados Unidos hacen y otra cosa es lo que ellos exigen de sus aliados. También en lo que está sucediendo en Ucrania, Israel recibió bastante y recibe bastantes críticas de Estados Unidos porque no se alineó suficiente a gusto del patrón, digamos así, y sin tener en cuenta, o sí teniendo en cuenta, pero no les importa demasiado, las dificultades que tiene Israel. Y volvemos otra vez al tema del Medio Oriente, en la cual una alineación de Israel con Ucrania mucho más elocuente, digamos así. Por ejemplo, lo que se llama darle a Ucrania la cúpula de hierro, que es lo que Israel utiliza con tanto éxito en la guerra con los palestinos, especialmente con los de Gaza, significa alinearse directamente contra Rusia. Ahora, Rusia es un vecino de Israel, si bien no geográficamente, pero sí militarmente. Muy poca gente sabe que desde la base militar de Rusia en la costa de Siria, en Khmeimim, ellos tienen radares que en definitiva ellos saben cuando yo me subo a un avión en Israel, no importa en qué punto de Israel, los rusos saben que yo subí al avión. No saben a lo mejor que soy yo, pero sí saben que el avión despegó. Eso hace que Israel tiene que tener sus limitaciones a nivel de política exterior en su alineación a favor de los Estados Unidos. Otro tema es, por ejemplo, el tema de lo que sucede con Sudamérica, es decir, la guerra a tono bajo con Irán no es solamente en Irán, Irak y Siria, sino es también en el Golfo Pérsico, sino es también en Sudamérica, sino es también en Europa, sino es también en Asia, en todo el mundo. Lo que pasa es que por determinadas razones Israel tampoco puede intervenir en los asuntos soberanos de determinados países. Y eso se nota también en el asunto del avión. Es decir, si me permites pasar un poco al tema del avión. Yo quería, antes de pasar al tema del avión, que sí. es el punto clave, quería que me explicaras un poco más, porque cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, sí, había una relación cordial con el primer ministro de la época, Bibi Netanyahu. Y allí se establecieron una serie de acuerdos, hubo un apoyo significativo o tal vez más amplio del que había, por ejemplo, en el gobierno de Barack Obama con Israel. Se establecieron alianzas estratégicas y lo más importante, que luce que ha dado logros y avances, es los acuerdos de Abraham firmados por varios de los países que anteriormente no se pensaba que se podía firmar. Entonces, cuando refleja usted que durante la administración anterior
había como una especie de rechazo o de crítica de Bibi Netanyahu contra la administración, nos parece que no está, o al menos eso no es lo que vimos nosotros aquí en Estados Unidos. Todo lo contrario, el expresidente Trump apoyó a Israel, amplió sus alianzas, estuvo de acuerdo y convenció, hizo lobby en la ONU y en los organismos internacionales. Los embajadores de Estados Unidos trabajaron en favor y él se empeñó a través de varios de sus funcionarios en que se firmaran los acuerdos, se movió la embajada a Jerusalén y se acordó una política de apoyo real. Entonces, no entendemos, porque sí vemos la gran diferencia con el presidente Joe Biden, que es una persona que, si bien mantiene la relación con Israel y el apoyo, también está presionado en buena parte por el Partido Demócrata para que haya un apoyo más fuerte a Palestina por el grueso del Partido Demócrata, que en estos momentos hace la agenda, que busca el establecimiento y apoyo de los Estados Unidos hacia no solamente el Estado de Palestina, sino también hacia los grupos que forman parte del gran lobby político que se hace en Washington, D.C. Entonces quisiera que me aclarara eso, porque para nosotros la diferencia es abismal. Y en el caso de Barack Obama también. Adelante. Sí, el tema es muy importante. Para Israel, no es que Israel cambió, a pesar de que hay otro gobierno, porque como dije, hay factores muy importantes de la centro derecha dentro del gobierno que no son menos derechistas o anexionistas, o como se quiera llamar, de lo que era Netanyahu. Lo que cambió es el gobierno de Estados Unidos. Es decir, la posición, no es casualidad que con Obama, que Netanyahu con Obama no se llevó bien, porque Obama tenía una política, digamos, no suficientemente a favor de Israel. Pero hay otro tema. La tendencia en los gobiernos demócratas, más que en los gobiernos republicanos en Estados Unidos, es otorgar dinero a Israel, otorgar dinero a cuenta de beneficios de apoyo a políticas de los Estados Unidos. Por ejemplo, y ese es el caso más, un caso muy típico, Estados Unidos participó, y Obama en ese sentido participó económicamente mucho, junto con Israel, en la construcción de lo que se llama la cúpula de hierro. Y eso ayuda mucho a Israel desde el punto de vista de defensa. Es decir, gracias a Obama por su ayuda. Pero detrás de esa ayuda de Obama, lo que existió, y de Biden hoy en día, lo que existió es una concepción ideológica por la cual Israel tiene que defenderse, y solamente defenderse, y no atacar. Es decir, Israel puede construir la cúpula de hierro y lo que se llama la alfombra mágica y toda una serie de elementos que en definitiva van a obligar a salir como si una persona sale todos los días a la calle con un paraguas arriba de la cabeza. Y eso no es a gusto de Israel, porque está muy bien que no haya víctimas como consecuencia de los ataques de los enemigos, pero en algún momento el enemigo va a conseguir encontrar un punto de frágil, y por ahí va a entrar. Al tiempo que en el momento que usted tiene una política más agresiva, usted obliga al enemigo a ser el que tiene que defenderse y no usted el que tiene eternamente que defenderse. En ese sentido, entonces surge la pregunta, si no una política defensiva al estilo demócrata, ¿qué es lo que se podía hacer con durante una administración republicana? Y lo que sucedió lo que sucede es que en ese momento hay dos alternativas. Una es atacar, como ya hubo durante periodos en los cuales los republicanos estuvieron en el gobierno, y otra es atacar económicamente. Y eso fue
no quiero utilizar la palabra bendición, pero ese fue el beneplácito de la administración Trump, que lo que hizo Trump es que convirtió a Estados Unidos en la fuerza que impulsó a los países árabes vecinos a acercarse a Israel. Cuando también eso es una política, digamos, agresiva, pero es agresiva a otro nivel. Es decir, llevó a que Israel y los países árabes sunitas se acercaran mucho, con algunos incluso relaciones diplomáticas firmadas con acuerdos de paz y con otros por debajo de la mesa, como se dice, en contra de Irán, en definitiva, en contra de Irán. Es decir, es una agresividad, pero de otro tipo de estilo. Pero es una política completamente distinta de que el hecho de que le digan a usted que tiene que estar todo el tiempo cuidándose y cerrándose y todo. Otro tema que existe es, por supuesto, es el mismo tema en definitiva, con respecto a lo que está sucediendo ahora. En estos momentos, ayer mismo, en el New York Times, figuró que alguien contó al New York Times que Israel no le cuenta a Estados Unidos sobre las operaciones militares que hace en los países, en determinados países. Por supuesto que la excusa siempre es que hay soldados americanos, estadounidenses en esa zona y que pueden peligrar sus vidas, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que está queriendo decir Estados Unidos, el Estados Unidos demócrata, al gobierno de Israel, es que ustedes nos están molestando en lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer algo y ustedes nos están molestando. Entonces, pero si nosotros queremos actuar de tal forma con respecto a Irán y ustedes están todos los días atacando a Irán, entonces ellos nos dicen a nosotros, bueno, pero nosotros no podemos llegar a un acuerdo con ustedes todo tiempo que Israel nos está atacando. Y ustedes no tienen suficiente dominio sobre Israel como para evitar que ellos nos ataquen. En definitiva, lo que hay es Israel y Estados Unidos son muy amigos, pero hay épocas en que son más amigos y hay épocas en que son menos amigos. Con las administraciones demócratas son menos amigos, digamos así. Y si son amigos, como yo dije, a cuenta de que Israel adopte una política defensiva a toda costa y que no ponga en peligro los intereses geopolíticos de Estados Unidos. ¿Le respondí a la pregunta? Sí, perfectamente. Y ahora, bueno, si vamos a tocar el tema del avión y también de la presencia de los proxies pro Irán en América Latina que se han venido desarrollando. No es nuevo que Hezbollah, por ejemplo, esté presente en América Latina, particularmente en Sudamérica, en la triple frontera. Pero desde la llegada de Hugo Chávez al poder, esa presencia se incrementó en Venezuela y en las zonas aliadas. Ahora estamos frente a un panorama que nos lleva a mucha preocupación y también a hacernos muchas preguntas, porque ya se había denunciado que, por ejemplo, en la frontera colombo-venezolana había la presencia de Hezbollah, al igual que en muchos de los espacios colombianos. Acaba de suceder un proceso electoral y un aliado del régimen de Nicolás Maduro acaba de llegar al poder en Colombia, sustituyendo de antemano pues toda la política que se había hecho. Y dicho sea de paso, vale recordar que Colombia en los últimos, prácticamente en las últimas décadas, ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región, no solamente en el tema de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino también en otras alianzas que tienen que ver desde el punto de vista militar y político. Pero pareciera que los vientos están soplando a favor del régimen venezolano y de sus aliados en la región. Entonces quisiera específicamente que me diera su opinión sobre lo que está pasando con el avión, qué está ocurriendo, qué información se ha conocido, porque hay una imposición de un relato oficial que no tiene mucho que ver con los eventos que pareciera están ocurriendo en Argentina con la retención del avión con tripulación iraní. Pero en paralelo vemos también cómo hay otros movimientos y otras acciones
de supuestos infiltrados iraníes con pasaportes de otras naciones que pareciera están operando claramente en la región. Argentina es un punto clave para esas operaciones. Adelante. Yo leo desde lejos, pero leo lo que sucede en Argentina y en definitiva no sucede solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Es decir, una cosa es la situación de América Latina, que es una situación en muchos países, usted mismo lo conoce, muy de tensiones sociales, de izquierda, a derecha, a nivel político de los países distintos. Y otro es el tema de Hezbollah, o de, digamos así, de Irán, en definitiva, porque Irán y Hezbollah. La presencia de ciudadanos, de habitantes en Sudamérica, de habitantes de origen árabe y que son en forma natural posibles aliados, no obliga a hacerlo, posibles aliados de Hezbollah, está relacionada también, primeramente, con el hecho de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, digamos así, y las situaciones económicas de esos países los conducen a que busquen en quién apoyarse, dado que con Estados Unidos no les va bien. Ahora, por el otro lado, Irán, dado que está siendo limitado por un montón de motivos, por un montón de razones, digamos así, a nivel internacional, embargo de aquí, congelamiento de dinero, etcétera, busca aliados. Busca aliados y los encuentra en Sudamérica, porque en Sudamérica hay gobiernos que necesitan también aliados. Ahora, lo que sucede es que con el caso del avión es una muestra de lo que está, de lo que pasa y de lo que no cuentan, digamos así. Es decir, evidentemente el tema del avión tiene razones que no las cuentan, que ni siquiera Israel sale públicamente a decirlo. No sé exactamente cuáles son los motivos, pero una de las posibilidades es que de contar a Israel qué es lo que sabe, puede llegar a revelar cuáles son sus fuentes del conocimiento de esa información. Pero evidentemente hay temas que no se tratan. Yo no sé, no puedo decir que no se tratan porque no conozco toda la prensa que hay en Sudamérica, pero puedo decir algunas cosas que yo, por ejemplo, conseguí recolectar, digamos así. Ante todo, nadie habla demasiado, o no leí que hablan demasiado, sobre la trayectoria del avión. El hecho de que el avión era iraní, de que pasó a ser venezolano y que había venezolanos y iraníes dentro del avión. Por ejemplo, yo me hago la pregunta si hablan sobre el hecho de que el avión, antes de llegar hacia Sudamérica, estuvo en México. Y estuvo en México y aterrizó justamente en una ciudad que por casualidad, que se llama Querétaro o algo así, que por casualidad, de casualidad, es un lugar donde hay complejos militares. Otro tema es que a continuación el avión llegó para el lado de Argentina y se encontró con una neblina, algo así, condiciones climáticas no demasiado buenas, y entonces se fue a Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Pero en la provincia de Córdoba hay industria militar argentina, en la localidad de Río Tercero y a lo mejor en otros lugares. Y otro tema es que, no sé si yo no soy ingeniero mecánico, pero según tengo entendido, las partes de los automotores que tenían que llegar tienen doble uso, que pueden ser utilizados como automotores y pueden ser utilizados como parte de los drones que hace Irán y que por supuesto tiene problemas de suministro de partes para construirlos. Ahora, evidentemente ese vuelo es un vuelo militar. Quién lo hace, quién pone la banderita en el avión es otro tema, pero es un vuelo militar que está, no sé cuál es
el papel del gobierno mexicano en el tema de que el avión aterrizó en Querétaro, pero sí me puedo imaginar cuál es el papel del gobierno argentino en el hecho de que el avión aterrizó en Córdoba. Así como toda una serie de excusas que pone el gobierno argentino actual sobre quiénes eran los tripulantes o quiénes no eran los tripulantes. Es evidente que lo que está sucediendo ahí es algo que hay quien quiere esconder lo que sucedió, también porque no quiere demostrar hasta qué punto está relacionado con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Irán, pero no tiene demasiado lo que ocultar, porque la historia en los últimos 30 años del gobierno argentino, del gobierno peronista de Argentina, es una historia de compromiso con Irán y los atentados en Buenos Aires, el asesinato, y pienso que nadie puede discutir que se trata de un asesinato de Nisman, toda una serie de acciones que ellos hacen que evidentemente, y no digo de que es todo el Partido Peronista, pero que está hecho fundamentalmente la parte de la vicepresidenta, digamos así. Ahora, eso está relacionado con otro tema también, que es el tema de los estupefacientes. Es decir, es sabido que hace 50 años ya que cultivan estupefacientes en las zonas chiitas del Líbano y que el Hezbollah recibe mucho dinero para mantenerse y que dinero que en el momento que Irán tiene problemas económicos muy, muy grandes, y eso es otro tema que sería muy interesante de conversarlo, no puede otorgárselo a Hezbollah, entonces Hezbollah tiene que aumentar. Un avión puede llevar también partes para drones y puede llevar también estupefacientes, puede llevar dinero, puede llevar personas, puede llevar todo un montón de cosas en su interior. Ahora, lo interesante es que es todo un movimiento, es decir, lo mismo está sucediendo con Siria y con los países árabes sunitas. No sé si ustedes saben, pero por supuesto que quien cultivaba, digamos así, eran los chiitas del Líbano, pero era con el apoyo del gobierno sirio. Y el gobierno sirio es el mismo que hoy está apoyando por intermedio de la división número 4, está apoyando el contrabando de estupefacientes de Siria al Golfo Pérsico por intermedio de Jordania, es decir, por territorio jordano, dado que tienen problemas con los aviones de aterrizar y todo, entonces lo hacen por territorio jordano, lo que pone a Jordania en una situación en la cual tiene que, si quiere recibir el apoyo económico, porque está en crisis económica, Jordania, si quiere recibir el apoyo económico de Arabia Saudita, tiene que apoyar la lucha anti estupefacientes que está tomando fuerza en el Golfo Pérsico. Es decir, todo es parte de una, no quiero decir quién es el malo y quién es el bueno, pero todo es parte de una guerra en la cual hay una parte que se llama Irán y sus proxies y el resto del mundo, digamos así, cuando en el resto del mundo hay distintas tonalidades con respecto a hasta cuánto oponerse a Irán, por intereses, y volvemos otra vez al tema de los Estados Unidos, por intereses geopolíticos de tal o cual administración, digamos así. Para la última parte de este programa quisiera que hiciéramos, bueno, ya sabemos que los escenarios son bastante improbables porque no sabemos, es una dinámica política que está ocupando en estos momentos a Israel en la conformación de ese nuevo gobierno. Bueno, prácticamente los comunicados hablan de elecciones para el septiembre, pero si se llega a un previo acuerdo, entonces se puede constituir un nuevo gobierno. Y los críticos del exministro Bibi Netanyahu hablan de que esto fue una estrategia creada por él y que también con esto van a ganar. Yo quisiera que me hablara al final de este aspecto y también de cómo va esa ley sobre los territorios ocupados. Hemos visto que eso ha pasado décadas y no se ha llegado a ningún término y de acuerdo a los últimos informes, los tiempos se acortan hasta septiembre. Entonces, ¿hasta qué punto es cierta la narrativa que se está vendiendo por parte de Cisjordania para que estos colonos o estos miembros de los grupos israelitas tengan que salir de estos territorios o se queden en otras condiciones? Ante todo, opinión personal, digamos así, nadie me consulta a mí, pero
no hay ninguna posibilidad de que los puntos de colonización israelí sean retirados de Cisjordania. Y no hay ninguna posibilidad por varios motivos. El primer motivo es porque para que haya una decisión de ese estilo tiene que haber dos personas o dos grupos que se sientan y conversan y llegan a un acuerdo. Ahora, a lo mejor hasta mañana en la mañana no hay gobierno en Israel, pero tampoco, a lo mejor tampoco hay presidente de la administración palestina. Es decir, digamos, más que Israel o más que la administración Biden de Estados Unidos, los grupos internos dentro del gobierno palestino están esperando que Abu Mazen se muera. Es decir, hay como mínimo, yo puedo contar 5 o 6 grupos distintos que mañana, no mañana, pero pasado mañana van a salir con las armas a defender sus posiciones y sus candidatos en lo que va a ser puede llegar a ser, no sé si va a ser, pero puede llegar a ser una masacre interna palestina. Y ahora vuelvo al tema israelí. Nadie en Israel puede firmar un acuerdo con alguien que no es un partícipe en las conversaciones. Es decir, Abu Mazen, fuera del hecho de que no es demócrata, en la zona del Medio Oriente ser demócrata es un privilegio, ¿no? Hay demasiada gente no demócrata, no tiene ninguna representatividad, no representa ni siquiera a los miembros de su mismo gobierno, con lo cual no puede firmar nada. Y por supuesto Israel no puede, ya lo hizo en el 93 con Yasser Arafat, no puede firmar nada que la lleve otra vez a después preguntar todo el tiempo por qué no hacen esto, por qué no hacen esto, por qué no hacen esto. Pero hay otro tema. El Medio Oriente es un lugar muy complicado. En este momento, el país denominado Jordania tiene una crisis interna muy grande. No tiene agua y Israel la ayuda. No tiene estabilidad entre la misma gente que tiene que apoyar supuestamente a su rey, cuando la mayoría es palestina. Y lo que está sucediendo en ese sentido es que muy probablemente mañana, pasado o dentro de 2 semanas, haya ahí algún tipo de movimiento y que en definitiva los palestinos construyan un país denominado, yo qué sé, Palestina-Jordania. Y ese es el gran problema de Abdallah, el rey de Jordania. Por lo cual, no importa qué gobierno haya en Israel, nadie va a firmar un acuerdo que lleve a que Israel se retire de la franja occidental del río Jordán. Una, porque desde el punto de vista, muchas veces la gente en el exterior no piensa en las implicancias geográficas del lugar. Entre Jerusalén y el río Jordán hay algo así como 50 kilómetros. Es decir, algo que en un país normal, y en ese sentido Israel no es un país normal por su pequeño tamaño, no permite defenderse. No hablemos ya de aviones, pero incluso a nivel de una entrada terrestre desde el lado de Jordania para entrar a la Cisjordania y para acercarse a Israel, es algo tan rápido que necesita unas líneas de seguridad que el río Jordán constituye una línea de seguridad. Ahora, eso era en definitiva lo que quiso hacer de alguna forma el conocido Trump junto con Netanyahu, que a último momento, no importa los motivos, a último momento no resultó. Trump cayó, Netanyahu cayó, no adelantó el tema. Pero en definitiva lo que hubiera sucedido hubiera sido que Israel hubiera anexado, en este momento domina militarmente, pero hubiera anexado desde el punto de vista jurídico, digamos, de la ley israelí, la línea del Jordán y hubiera anexado un 30% del territorio de la Cisjordania. Y entonces, si hubiera habido algún tipo de autonomía palestina, hubiera sido en territorios que no amenazan a Israel, con muchos palestinos y con poca amenaza, digamos así. Y eso hubiera sido el tema. Es decir, no sé qué es lo que se dice en el exterior en ese sentido, pero no existe ninguna posibilidad. La misma gente del gobierno actual, que cae o no cae, es gente que parte de ellos vive en los territorios ocupados. Lieberman, el ministro del Exterior, del Tesoro, por ejemplo, y justamente los mismos, parte de los miembros del Parlamento
que están por hacer caer al gobierno son personas que viven en los territorios ocupados y que no quieren perder sus lugares de vida. No desde el punto de vista personalmente de la casa donde viven, sino también desde el punto de vista ideológico. Ellos están a favor de que Israel domine en esos territorios. De paso, me alcancé a olvidar un poquitito la pregunta. No, la pregunta está respondida porque lo que yo estaba buscando es que usted rompiera esa narrativa que venden los medios liberales en los Estados Unidos y en muchos otros países de América Latina, según los cuales esta ley que ha permanecido allí por tiempo, por décadas, tiene un límite para ser aprobada y que, bueno, prácticamente esta narrativa es impulsada obviamente por grupos que apoyan a los palestinos en esa propuesta de que haya una división y que los israelitas salgan de los territorios ocupados. Esto es una discusión de muchos años, pero ahora acá en los Estados Unidos, con los medios liberales, se ha relanzado esta propuesta prácticamente poniéndole un límite y diciendo que los colonos van a perder a partir de septiembre todo lo que es la seguridad social, incluso hasta la libertad de moverse de un lado a otro, cosa que es absolutamente falsa, al igual que prácticamente se señala en muchos de estos medios que defienden la posición palestina, de que prácticamente las fuerzas israelitas no permitirían que las personas que viven allí en estos territorios se movieran. Nosotros hemos estado en múltiples oportunidades allí, sabemos cómo es, pero usted ha logrado con la exposición hecha prácticamente poner bajo tierra esa narrativa. Mil gracias. ¿Puedo contarle algo personal? Claro, adelante. Este es un programa sin filtros. Yo soy jubilado. Ahora, usted me pregunta qué hago fuera de lo que estoy haciendo, que estoy hablando con usted. Esta mañana mismo, hasta hace 4 horas, 5 horas, yo me voluntarizo en arqueología. Arqueología. Es decir, voy, trabajo, no tengo experiencia, fuera de varios años que me voluntarizo. Ahora, lo que sucede, ¿con quién trabajo yo en arqueología? Con palestinos. ¿De dónde son los palestinos? De Nablus, de Jenin, de Hebrón, de todos esos lugares. Es decir, cuando yo voy a arqueología, 2, 3 veces por semana, trabajo 2 metros de distancia de 50, 60 palestinos que vienen a trabajar, que se levantan a las 3 de la mañana, viajan, vienen a trabajar a Israel y al fin del día, más o menos 2:30, 3 después del mediodía, se vuelven a Palestina. Y ese es un problema a otro nivel que no voy a poder... Lo que sucede es que los palestinos no tienen dónde trabajar. No tienen dónde trabajar. Y eso hace que gente se levante todos los días a las 3 de la mañana y venga y viaje en medio de las montañas durante 2 horas, 3 horas para poder recibir sueldo. Porque Jordania no es un lugar para trabajar, y Siria no es un lugar para trabajar, y Líbano no es un lugar para trabajar. Y en la misma autoridad palestina, cuando trabajan para un palestino mismo, les pagan 20-30% menos de lo que le pagan en Israel. Eso va a continuar existiendo. Eso va a continuar existiendo. No importa si va a haber acuerdo o si no va a haber acuerdo, eso va a continuar existiendo. ¿Por qué? Porque si Israel llega a un acuerdo, entonces va a haber también dentro de ese acuerdo también características, partes por las cuales ellos van a venir a trabajar a Israel porque no tienen dónde trabajar. Si no va a haber acuerdo, y esa es la situación que hay ahora, Israel no se puede permitir a sí mismo que en las a 40, 30 kilómetros o 50 kilómetros de Israel la gente se muera de hambre. No se lo puede permitir a sí mismo porque si la gente se va a morir de hambre, entonces van a venir no 50 personas en un ómnibus, sino van a venir 500 personas tirándose sobre los alambrados. Y eso Israel no se lo puede permitir. Eso no quiere decir de que eso acerca a una situación, a una solución política, bajo ningún punto de vista,
porque como dije antes, el problema de la representatividad del lado palestino impide que se pueda llegar a un acuerdo cuando los palestinos de afuera del territorio, de los territorios o de afuera de Gaza piensan una cosa y los de Gaza piensan otra cosa y los de la Cisjordania piensan otra cosa y dentro de la Cisjordania hay 6 grupos distintos que piensan distinto uno del otro. Es decir, el hecho de que los medios de prensa de Estados Unidos hablen, impulsados por la administración demócrata, hablen de un tiempo, digamos que le quieren conceder a Israel, no es por el tema palestino, a ellos no les importa el tema palestino. Lo que sucede es que las fracciones más, digamos, pro-palestinas dentro del Partido Demócrata quieren en definitiva crear una situación por la cual Estados Unidos le exige a Israel dice que no, entonces ellos dicen, bueno, si Israel dice que no, entonces les vamos a achicar el presupuesto que nosotros le pasamos a Israel. Es decir, el asunto es atacar a Israel, no solucionar el problema de los palestinos. Ellos tienen su forma de ver las cosas, es una forma, puede ser así, puede ser así, no tiene nada que ver, pero de ahí a que el hecho de que ellos pongan límites de tiempo, eso cree algún aliciente, se dice en castellano, algún aliciente para que haya un acuerdo, no, bajo ningún aspecto. Por lo contrario, cuanto más la administración palestina sienta que está cercada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político en el mundo, existe más posibilidad de que se acerque a decir, bueno, vamos a llegar a un tipo de acuerdo. La dinámica de las relaciones entre Israel y los palestinos dice que cuando ellos ven, escuchan, se impresionan que existe un gobierno, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, que está a favor de ellos, entonces ellos ponen posiciones más duras en el intercambio político, digamos así, con Israel, algo que Israel no se puede permitir. Es decir, se lo permitió en el 93, terminó como terminó, con el acuerdo de Oslo, terminó como terminó, pero justamente el hecho de que terminó como terminó es lo que hizo que el electorado israelí se vaya más a la derecha. Es decir, no quisiera terminar con un mensaje pesimista, pero lo cierto es que en este momento no hay nada que permita suponer que nos acercamos a algún tipo de acuerdo. Por último, las elecciones no pueden ser en septiembre, porque en septiembre son las fiestas en Israel, el principio del año. Y eso hace de que toda la administración pública descansa y no hay nadie para... Entonces no se puede preparar elecciones. Las elecciones, si van a haber, y con un acento muy grande sobre la palabra sí, serán en octubre, incluso hacia fines de octubre, después de permitirle a esa administración preparar las elecciones como deben ser. Bueno, quiero agradecerle porque estamos ya llegando al final de la hora, pero todas esas aclaraciones que ha hecho nos permiten a nosotros entender más el problema y a toda esta audiencia que está siendo bombardeada con información que va contra el Estado de Israel y por supuesto con esas narrativas que se plantean desde varios medios de comunicación que tienen intereses muy específicos que no son y no están ligados directamente al derecho que tiene la gente a estar bien informada. Así que muchísimas gracias, don Samir, por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Yo quisiera agradecerle a usted y por supuesto, si en algún momento tiene alguna pregunta o interrogantes o lo que sea, aquí estoy. Así es. Y bueno, ahora quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión de Sin Filtros. Muchísimas gracias a todos nuestros moderadores y un gran saludo a nuestros seguidores desde nuestras diversas plataformas. Nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque somos amigos de la RAC y juntos salvamos vidas. Así es que adelante con el mensaje. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.